3 meses después. Me encontraba frente al espejo de un dormitorio lujoso, acomodando un collar de perlas que valía más que todos mis ahorros de toda la vida. El reflejo me mostraba a una desconocida, una mujer elegante, con un vestido de diseñador, un maquillaje impecable y unos ojos fríos. La señora Chan Mino. La esposa de uno de los empresarios más influyentes de Corea. Si la gente supiera la verdad. El sonido de la puerta al abrirse me obligó a girarme. Min entró, abrochándose los gemelos de la camisa. Incluso después de meses de convivencia, su sola presencia hacía que mi corazón latiera más rápido, no por amor, sino por esa peligrosa mezcla de odio y atracción que nunca aprendí a controlar. ¿Lista?, preguntó sin mirarme. Siempre lista para interpretar el papel de tu esposa amorosa, respondí con una sonrisa helada. Por fin alzó los ojos, y por un instante en ellos brilló algo indefinido. ¿Arrepentimiento? ¿Dolor? Pero al segundo siguiente, su rostro volvió a convertirse en una máscara. Esta noche es importante. Los inversionistas de Singapur observarán cada uno de nuestros movimientos. No te preocupes. Ya aprendí a odiarte con una sonrisa en el rostro. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mino se quedó inmóvil, y el aire en la habitación se volvió denso. Nos miramos, y vi en sus ojos la misma tormenta que rugía dentro de mí. Soyeon. Empezó él, pero yo ya me dirigía a la puerta. Vamos. No quiero llegar tarde a nuestra propia función. 4 meses antes la lluvia resbalaba por los cristales de un pequeño café en las afueras de Seúl, donde cumplía con mi turno nocturno. El gris día de noviembre reflejaba a la perfección mi ánimo, sombrío y sin esperanzas. Las facturas del tratamiento de mamá crecían cada día, mientras mis ingresos se derretían como nieve al sol. El tintinear de la campanilla sobre la puerta me apartó de mis lúgubres pensamientos. Entró un hombre que no encajaba en absoluto con nuestro modesto local. Alto, impecable en un traje oscuro, con un rostro tallado en mármol. Su presencia alteró la atmósfera del lugar, hasta el aire pareció enfriarse. Tomé una carta y me acerqué a su mesa con una sonrisa profesional. Bienvenido. ¿Qué va a ordenar? Alzó los ojos, y apenas pude contener un escalofrío. Oscuros, penetrantes, me miraban como si vieran a través de mí. No había calor ni humanidad en ellos, solo cálculo frío. Café negro. Sin azúcar. La voz era grave, autoritaria. La voz de alguien acostumbrado a que se le obedezca sin preguntas. Mientras preparaba el pedido, él no apartaba la vista de mí. Era incómodo, como si examinara una mercancía antes de comprarla. Cuando coloqué la taza sobre la mesa, de pronto habló, Lee Soyeon. Me estremecí. ¿Cómo sabía mi nombre? Disculpe, ¿nos conocemos? Aún no. Bebió un sorbo de café sin apartar la mirada. Pero pronto sí. Había algo siniestro en su tono que me hizo retroceder un paso. No entiendo. Lo entenderás. Sacó una tarjeta de su bolsillo interior y la dejó sobre la mesa. Chan Mino. Mañana a las 9 de la noche te espero en esta dirección. Tengo una propuesta que no podrás rechazar. No pienso ir a ningún lado con un desconocido, repliqué, intentando mantener la calma. Él sonrió con frialdad, y esa sonrisa era peor que su indiferencia gélida. Irás. Porque la alternativa es la muerte de tu madre. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo sabía lo de mamá? ¿Quién era este hombre? ¿Qué quiere decir? Se levantó, dejó un billete grande sobre la mesa y se dirigió a la salida. En la puerta se giró, mañana te lo explicaré todo. Y Soyeon. Por un instante su mirada pareció casi humana, perdóname de antemano. La puerta se cerró, dejándome sola con 1000 preguntas y un miedo creciente.
Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. Chan Mino, presidente de la corporación Cheongae Group. Aún no sabía que ese hombre iba a poner mi vida patas arriba. Que entre nosotros estallaría una guerra donde el odio, la pasión y el dolor serían las armas. Y que la línea entre el amor y el odio resultaría más fina que el filo de un cuchillo. Pero algo entendí de inmediato, el encuentro con Chan Mino lo había cambiado todo. Y ya no había regreso posible. La noche siguiente me encontraba frente a un rascacielos en el centro de Seúl, apretando su tarjeta en la mano. La lluvia se había vuelto una llovizna fina, y yo temblaba, no sabía si de frío o de miedo. Las últimas 24 horas las pasé debatiéndome entre decisiones. El sentido común gritaba que debía huir lo más lejos posible de ese hombre. Pero la desesperación pesaba más que el temor. Esa mañana el médico me dijo que el estado de mamá había empeorado y que el nuevo tratamiento costaba una fortuna. Subí hasta el último piso, donde se hallaba la oficina del presidente. La secretaria me recibió como si yo fuera una invitada esperada. ¿La señorita Lee? El señor Chan la está esperando. El despacho era un derroche de lujo, ventanales panorámicos, muebles caros, cuadros que valían más que un piso entero. Tras un imponente escritorio, el Chan Mino. A la luz de las lámparas, su rostro parecía aún más duro, y sus ojos, despiadados. Siéntate, ordenó con un leve gesto hacia la silla de enfrente. Me senté en el borde, lista para salir corriendo en cualquier momento. ¿Cómo está tu madre, So-yeon? La pregunta sonó casi compasiva, pero no me dejé engañar. ¿Cómo sabe usted todo? Sé muchas cosas. Se recostó en el sillón, estudiándome. Lee Eseon, 52 años, cáncer de hígado en estadio 3. Internada en el hospital municipal, pero no tienen dinero para un tratamiento adecuado. Tú trabajas en 2 empleos, pero no alcanza. Cada palabra dolía como un golpe. ¿Quién le había dado derecho a hurgar en mi vida? ¿Qué quiere de mí? Directa. Me gusta. Se inclinó hacia adelante. Necesito una esposa. ¿Qué? Una esposa ficticia. Por 1 año. Según el testamento de mi padre, solo puedo obtener el control de la compañía después de casarme. Tenían que asegurarse de que sentara cabeza. Parpadeé, incrédula. ¿Y usted pensó que yo? Eres perfecta. Una chica sencilla, sin conexiones, desesperada por dinero. Fácil de controlar. Su franqueza me ofendía, pero me obligué a escucharlo. ¿Qué propone? Firmamos un contrato matrimonial por 1 año. Interpretas el papel de esposa cariñosa en público, vives en mi casa, me acompañas en los eventos. A cambio, pago el tratamiento de tu madre y te transfiero una suma suficiente para que vivas sin preocupaciones. Mencionó una cifra que me mareó. Era 10 veces más de lo que podría ganar en toda mi vida. ¿Por qué yo? Seguro hay mujeres que aceptarían por mucho menos dinero. Tal vez. Pero necesito a alguien que no aspire a más. Que entienda que esto es un trato, nada más. Sus palabras sonaban cortantes y frías. Para él, yo era una mercancía que podía comprar y usar. ¿Y si me niego? Algo oscuro pasó por sus ojos. Entonces seguirás trabajando en el café, ¿y tu madre? Se encogió de hombros. Le quedan unos meses, ¿no es así? La amenaza no fue directa, pero lo entendí, no tenía elección. Ese hombre había diseccionado mi vida y conocía cada una de mis debilidades. Y no dudaba en usarlas. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? 2 días. Luego buscaré a otra candidata. Se levantó, dando por terminado el asunto. En la puerta me giré, ¿por qué se disculpó ayer? Mino se quedó inmóvil, sin voltearse.
porque sé que después de este año me odiarás más que a cualquier otra persona en el mundo. Y no podré culparte. Sus palabras me persiguieron todo el camino de regreso. Creí entender a qué me enfrentaba, un año de fingimiento a cambio de salvar a mamá. ¿Qué podía ser más simple? Qué equivocada estaba. Porque el odio también es un sentimiento. Y los sentimientos tienen la desagradable costumbre de escapar a todo control. Pasé 3 días como en un sueño. Cada minuto despierta era un torbellino de pensamientos sobre qué hacer. Por un lado, la propuesta de Chan Mino era absurda e inhumana. ¿Un matrimonio ficticio? Era una obra de teatro. Por otro, la vida de mi madre estaba en juego. Y al fin y al cabo, ¿quién dijo que un matrimonio por amor traería más felicidad? La vida me había enseñado a no creer en cuentos de hadas. Al tercer día, al atardecer, temblaba de tensión nerviosa. Mamá notó que algo me ocurría, pero no me atreví a contarle nada. ¿Cómo explicarle que estaba a punto de vender mi nombre en matrimonio? No lo aceptaría, era demasiado orgullosa. Pero quizá, si todo terminaba rápido y con éxito, podría justificarme con el resultado, su salud y una rehabilitación pagada. Marqué el número de la tarjeta. Los tonos sonaban largos y amenazantes. Al cuarto, escuché esa voz fría, ¿sí? Inspiré hondo, soy Lee So-yeon. Yo. Acepto. Un silencio tenso colgó en la línea. Por un instante pensé que se había arrepentido. Bien. Mañana a las 9 de la mañana en mi oficina. ¿Tienes la tarjeta? Sí. Perfecto. No llegues tarde. Y colgó, como si fuera una simple conversación de oficina. Me quedé en la cocina, mirando la bombilla parpadeante. Ya está, So-yeon. No hay camino de regreso, retumbó en mi mente. A la mañana siguiente me puse la ropa más modesta que tenía, una falda oscura y una blusa clara, para lucir mínimamente presentable. Llegué al rascacielos donde, como supe, estaba la sede central de la corporación Cheongae Group. En el ascensor vi mi reflejo, un rostro pálido, labios apretados. Sentía que iba a desmayarme de los nervios. La oficina de Chan Mino estaba en el último piso. La alfombra era lujosa, los cuadros colgaban en las paredes, y los empleados se movían como bajo una presión constante, sin derecho a relajarse ni sonreír. La secretaria, una joven llamada Park Jung-ji, me condujo hasta una pesada puerta. Tocó, y al oír adelante, me invitó a entrar. El despacho era amplio, con ventanales que ofrecían vista a toda la ciudad. Tras un gran escritorio de madera oscura estaba sentado el Chan Mino. Al verme, solo levantó la mirada y, sin sonrisa, indicó la silla frente a él. Siéntate. Me senté con cautela en el borde, tratando de mantener la espalda recta. ¿Aceptas todas las condiciones? Preguntó de inmediato, sin saludos ni rodeos. Explíqueme con detalle. Me esforzaba por sonar serena, aunque por dentro temblaba. ¿A qué me estoy comprometiendo? A un matrimonio ficticio por un año. Cruzó las manos sobre el escritorio. En su mirada helada había una determinación de acero. Nos casaremos oficialmente, vivirás conmigo. En público debemos parecer una pareja real. A cambio, transferiré de inmediato una parte del dinero para cubrir el tratamiento de tu madre. El resto lo recibirás al finalizar el año. Tragué saliva. Las palabras vivir conmigo retumbaron en mi cabeza, haciéndome estremecer. Pero entendía que no había otra forma, había que crear la ilusión. ¿Las condiciones del matrimonio? Pregunté, esforzándome por sonar lo más tranquila posible. Respeto mutuo. Lo escupió como si firmáramos un contrato de suministro. Tendremos un acuerdo aparte donde todo estará detallado. No me interpondré en tus asuntos mientras no dañen mis intereses.
No debes revelar los detalles del trato a nadie. Ninguna intromisión en mi trabajo. En la vida personal, también todo según lo acordado. Entonces, ¿será solo una formalidad? Exacto. Puedes considerarlo teatro. Pero tendremos que interpretar a una pareja enamorada frente a mis socios, frente a la prensa y frente a todos los que estén interesados en mi estatus. Lo miré a los ojos, intentando descifrar qué clase de hombre tenía delante. No parecía feliz ni inspirado por el próximo matrimonio. Más bien estaba frío como un iceberg, decidido únicamente a sacar provecho de la situación. Bueno, en mi condición no me correspondía juzgarlo, yo también era para él solo un instrumento. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Se me escapó. Él dijo la cifra, y sentí como todo se oscurecía a mi alrededor. Era una suma colosal, mucho mayor de lo que había imaginado. Alcanzaba no solo para el tratamiento, sino también para un futuro, un pequeño apartamento, incluso cierta estabilidad. ¿Por qué yo? No pude evitar la pregunta directa. Ya lo dije. Se levantó del escritorio y se acercó a la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho. Primero, no tienes dinero ni influencias, así que no tendrás medios para chantajearme. Segundo, tu motivo es fuerte, necesitas el dinero para tu madre. No huirás del trato a la primera oportunidad. Y por último, tú. Se volvió hacia mí un instante. No me resultas tan insoportable como para no aguantar un año viviendo juntos. Sus palabras daban ganas de indignarse y reír al mismo tiempo. No me resultas tan insoportable sonaba a eres lo bastante pasable para tolerarte cerca. Pero, por otro lado, comprendía que para él era pura lógica. De un modo extraño, sentí vergüenza de mí misma, ¿de verdad estaba tan hundida que me habían elegido solo porque encajaba? Aún así, firmé el contrato que trajo el abogado. En él estaban estipuladas todas las condiciones, las sumas, los plazos, las penalizaciones por incumplimiento y la confidencialidad. Al poner mi firma, tuve la sensación de haber vendido el alma al diablo. ¿Pero lo era? Más bien parecía un hombre atrapado por sus circunstancias, igual que yo me convertía en prisionera de las mías. Mañana por la mañana presentaremos la solicitud en el registro civil. Después habrá una ceremonia íntima. No llevará más de una semana. Mino hablaba como si organizara una reunión de negocios. ¿Necesitas ropa para la ceremonia? No tengo vestido de novia. Empecé, incómoda. Elegiremos algo sencillo. O puedo encargarlo a estilistas. No hacen falta estilistas, respondí en voz baja. No quería que extraños me tocaran, intentando convertirme en la novia perfecta. Además, todo era ficticio, ¿para qué tanto lujo? Me observó evaluándome y luego asintió, bien. Ya pensaremos en otra cosa. Así nos despedimos. Salí de la oficina con un sobre en la mano, el primer pago prometido. Apenas crucé la entrada, las piernas me fallaron. Me senté en el banco más cercano sin fijarme en los transeúntes. Dios, ¿en qué me he metido?, pensé. Pero enseguida vi en mi mente la imagen de mamá, y en mi pecho se encendió la determinación. Está bien. Todo esto es por salvarla. Esa misma noche, por primera vez en mucho tiempo, pude pagar lo necesario para mamá. Encargué medicamentos caros, la inscribí en una clínica mejor para exámenes adicionales. Por primera vez la vi suspirar con alivio al recibir la posibilidad de tratarse en mejores condiciones. Me preguntó de dónde había sacado el dinero, y le dije que encontré un buen trabajo extra gracias a unos amigos. Tuve que mentir, pero decidí que algún día se lo contaría todo, cuando llegara el momento. La presentación de la solicitud en el registro fue fría y sin emoción. Llegamos temprano, cuando casi no había gente en el vestíbulo. Mino llevaba su traje formal y corbata, yo, un vestido sencillo color beige.
Mis manos temblaban al firmar los documentos. Toda aquella burocracia no hacía sino subrayar lo falso de lo que ocurría. Quizás nos veían como una pareja enamorada que había decidido casarse sin pompa, pero yo no sentía ni un gramo de romanticismo, solo el eco hueco de mis pensamientos. Tras la solicitud, Mino me llevó a un salón de moda en el centro, pese a mis protestas. Quería que en la ceremonia todo se viera digno, que su esposa no pareciera una cualquiera. Entendía su lógica, pero eso no lo hacía más fácil. Al entrar, todo estaba preparado, costureras, estilistas, incluso maquilladores. Me señalaron los probadores, donde había varios vestidos. El ambiente era asfixiantemente ostentoso, telas blancas, adornos brillantes, tejidos artesanales. «Pruébate este», indicó Mino, señalando lo que parecía ser un vestido de seda con largo tren. Me acerqué y acaricié la tela, ligera, fría al tacto, pero demasiado pomposa para mí. Discutir era inútil. «Está bien», dije con calma y entré al probador. La estilista ajustó el corsé en mi espalda, acomodó el corpiño, recogió mi cabello en un peinado impecable. En el espejo no reconocía a la chica de silueta fina y rostro pálido vestida de lujo. Cuando salí, Mino me examinó de pies a cabeza. En su mirada brilló fugazmente algo parecido a la aprobación, pero sus labios siguieron apretados, como si aquello fuera solo constatar un hecho. «Servirá», dijo secamente, dándose vuelta mientras sacaba el teléfono del bolsillo. «Mañana al mediodía vendrán los fotógrafos, habrá una breve ceremonia para la prensa. Intenta lucir feliz. Es importante». Su tono me incomodó. Respiré hondo. Matrimonio ficticio, sonrisas ficticias, me recordé. Solo debía cumplir mi papel. La ceremonia se realizó en un pequeño salón de hotel, pero aún así todo parecía rico y elegante. Un par de docenas de invitados, en su mayoría colegas de Mino y algunos conocidos del mundo empresarial. Ningún familiar ni amigo verdadero de mi parte. Mamá, por supuesto, no sabía que ese era mi día de bodas, y los demás parientes hacía tiempo que se habían dispersado. Mejor así, era más fácil ocultar la farsa. Mino estaba impecable con su smoking negro. Sentía sobre mí las miradas evaluadoras, los invitados se preguntaban por qué había escogido a una don nadie. Durante el cóctel escuché susurros a mis espaldas, no esperaba que se casara tan rápido tras la muerte de su padre, seguro que ella va tras su dinero. Quería hundirme bajo tierra, pero me limité a sostener mi copa de champán y obligarme a sonreír. Cuando el fotógrafo nos pidió un beso, noté cómo Mino fruncía el ceño. Mi corazón también latía desbocado. Pero él era un profesional, sabía fingir cuando hacía falta. Rozó mis labios con los suyos, sin una pizca de calor, ejecutando el gesto con precisión. Percibí el olor de su colonia y tabaco. Ese beso fue casi mecánico, y me invadió un vacío incómodo, porque nunca me había sentido tan hueca por dentro. Después de la ceremonia y los formalismos, empezó la puesta en escena de la vida conyugal. Subimos a un coche y fuimos a la casa de Mino. No estaba preparada para tanta ostentación. O más bien, para un exceso absurdo, techos altos, escaleras de mármol, una sala inmensa con ventanales panorámicos. Guardias, servicio. Me sentí como un ratón que se había colado en un palacio. Es solo por un año, me recordé. Elige cualquier habitación en el segundo piso, excepto la mía, soltó Mino al entrar. ¿Cualquiera? Pregunté, mirando alrededor. Sí. Pero de cara al público debemos aparentar que dormimos juntos. En público hay que fingir que todo es real. ¿Entendido? Entendido, asentí, agotada. Frunció apenas el ceño y añadió, la cena es a las 7. No llegues tarde. Se fue a su despacho y yo quedé sola en aquel enorme vestíbulo. Bienvenida a la vida matrimonial, pensé con ironía.
Subí al segundo piso y escogí la habitación más alejada, para cruzarnos lo menos posible. Era un dormitorio acogedor, con alfombra suave, una cama amplia y un gran ventanal al patio interior. Me quité el vestido de novia, me puse un pantalón cómodo y una camiseta, y caí rendida sobre la cama. Pensaba en lo extraño de todo, casados, pero manteniendo las distancias. Él me miraba como si me despreciara, y yo no podía dejar de sentir que me había vendido. Pero el dinero en mi cuenta era la salvación de mamá. Y por eso estaba dispuesta a soportar su frialdad y su desprecio. En la cena, nos sentamos en extremos opuestos de una larga mesa. Como en una película de aristócratas, una enorme superficie, flores en el centro, y nosotros separados. El mayordomo sirvió ensaladas y platos calientes, llenó las copas de vino. Mino giró un tenedor entre sus dedos. Mañana te llevaré por la oficina, te presentaré como mi esposa. Tendrás que actuar un poco, abrazos, besos, quizá preguntas de los empleados. De acuerdo, asentí, enrojeciendo solo de pensar en besos. Él me observó un rato en silencio, como evaluando de qué manera podía modelarme en la mujer pública que necesitaba. Su mirada me irritaba, y yo tampoco ocultaba mi desagrado. Lo notó, porque esbozó una sonrisa torcida. No necesitas esforzarte en quererme. Solo haz lo que digo. Tenemos un trato. Lo entiendo, respondí, conteniéndome para no soltar algo hiriente. Cenamos en un silencio tenso. Luego, alegando cansancio, me fui a mi habitación. Antes de salir lo miré, estaba sentado, con la vista fija en un punto, y parecía infeliz. Tal vez fuera imaginación mía, pero también para él resultaba pesado todo este engaño. En mi cuarto tardé en conciliar el sueño. Era difícil creer que al despertar ya sería una mujer casada, aunque ficticiamente. Resultaba absurdo recordar las historias de mis amigas, llorando de felicidad en sus bodas y guardando recuerdos entrañables. ¿Y yo qué tenía? Una ceremonia triste, sonrisas hipócritas de invitados y un beso helado de un hombre para quien yo no era más que un instrumento. Sentía amargura, mezclada con rabia hacia mí misma y hacia el mundo. Antes de dormir, revisé el teléfono, había un mensaje de mamá. Decía que se sentía un poco mejor y me agradecía por conseguir el dinero para los nuevos medicamentos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Decidí, no pasa nada, Soyeon, lo lograrás. Es solo un año. Pero en el fondo sabía que en un año podían suceder demasiadas cosas. Y que quizá el odio fuera solo el punto de partida. Hacia sentimientos mucho más difíciles. Al día siguiente fui con Mino a su oficina. Se comportaba frío y distante conmigo, pero en cuanto salimos del coche y vimos a los empleados, se puso la máscara de esposo atento. Me rodeó la cintura con el brazo, sonrió, no demasiado, pero lo justo para que no pareciera falso. Yo trataba de mantenerme natural, aunque me sentía incómoda. En mi mente resonaba un pensamiento: es extraño lo fácil que resulta fingir sentimientos cuando hay un motivo de peso. Los empleados nos felicitaron sinceramente por el matrimonio, aunque muchos lanzaban miradas curiosas. Al parecer, estaban sorprendidos. Todos sabían que Chan Mino era un solitario, sin relaciones serias conocidas, y de repente se había casado. Algunas mujeres jóvenes me miraban con abierta envidia o incomprensión. ¿Quién es ella? Yo sonreía, intentando no incomodar a nadie con mi presencia. Al mediodía, cuando regresamos al despacho, Mino se despojó de inmediato de su amabilidad. Se sentó a revisar documentos como si yo no existiera. Comenzaba a darme cuenta de lo bien que sabía ponerse máscara según la ocasión. Y de lo frío que debía de estar en su interior. Pregunté en voz baja: ¿quieres que me vaya un rato? No quisiera molestarte. Quédate aquí, respondió él sin levantar la vista. Necesito que los empleados vean que estás a mi lado. De lo contrario,
empezarán los rumores de que ya estamos peleados. Apreté los labios, pero no discutí. Me senté en la silla de visitas y me quedé mirando por la ventana. El tiempo pasaba y él parecía haberse olvidado por completo de mi existencia. Yo hojeaba las noticias en el móvil, sintiéndome profundamente desgraciada. Pero de pronto recordé el objetivo por el que estaba allí, la salud de mi madre. Y eso me dio fuerzas. Al cabo de un rato, la secretaria llamó a la puerta y trajo té. En la bandeja había 2 tazas. Colocó una delante de Mino y otra delante de mí. Noté cómo él me lanzaba una rápida mirada, como comprobando si iba a fingir que realmente estábamos cómodos y felices. Gracias, dije en voz baja a la secretaria. Cuando ella salió, probé un sorbo de té. Mino, por supuesto, no mostró la menor gratitud, solo apartó su taza a un lado, absorto en los papeles. Entonces mis nervios no aguantaron. Oye, empecé tímidamente, procurando sonar tranquila, estamos en el mismo barco. ¿No podríamos al menos llevarnos de manera normal dentro de la casa? No te pido que me quieras ni que seamos amigos, pero seguimos siendo personas. Él se despegó de los documentos y me miró con una ligera sonrisa irónica. ¿Personas? Soy Eon, somos socios de un trato. El beneficio mutuo es nuestro único motor. Tus sentimientos y los míos no tienen aquí ninguna importancia. Pero seguimos siendo seres vivos, intenté insistir, no robots. ¿De verdad te preocupan mis sentimientos? Alzó una ceja, su voz impregnada de sarcasmo. Apreté los puños bajo la mesa. En realidad, sí me importaban. Extraño, pero su figura solitaria tras aquel escritorio enorme me provocaba una compasión que no había pedido. O quizás solo intentaba encontrar un atisbo de calidez humana en él, para no sentirme como una mercancía. No es que me preocupen exactamente, contesté, buscando las palabras, solo. Si habláramos sin tanta hostilidad, nos sería más fácil a los dos. ¿No lo crees? Él se reclinó en el respaldo de la silla y soltó una risa baja, fría, sin alegría. Niña, no entiendes en qué mundo vivo. Aquí no se puede bajar la guardia. Si muestro debilidad, me devoran vivo. Mis competidores, mis socios, incluso mis propios empleados. No tengo derecho a calidez. Quise replicar, pero entonces se levantó, rodeó el escritorio y se inclinó hacia mí. Su rostro quedó muy cerca. Me estremecí, en sus ojos ardía algo hostil. Recuérdalo, dijo en voz baja, tuve que casarme contigo por el testamento de mi padre. Quería que demostrara valores familiares antes de entregarme el paquete de control. Pero yo no creo en el amor, ni en el matrimonio ni en esas tonterías. Todos son cadenas. Y tú eres parte de esas cadenas. Así que no finjamos amistad, ¿de acuerdo? Cada palabra me desgarraba los oídos. Lo miraba desde abajo y sentía como dentro de mí todo se revolvía en una mezcla de ofensa, miedo y repulsión. Sí, estábamos en la misma situación sin salida, pero ¿por qué odiaba tanto al mundo? Sin soportarlo más, me levanté y salí del despacho, dando un portazo. Tal vez fue una imprudencia, porque los empleados se volvieron enseguida con curiosidad. Pero no podía seguir aguantando su desprecio. Que todo el mundo piense que tenemos una pelea matrimonial, si a él todo le da igual. Solo pude refugiarme en el baño de mujeres. Sentada sobre la tapa del inodoro, trataba de contener las emociones. Las lágrimas me subían a la garganta, pero no quería llorar. Yo había elegido este camino, debía ser fuerte. Todo esto es por mamá, me repetía, aguanta un año y te irás con el dinero y la conciencia tranquila. Pero la conciencia no me parecía tranquila. Toda esa farsa me resultaba repugnante. 10 minutos después regresé al despacho. Mino estaba como si nada, trabajando en el ordenador. Al verme, lanzó una mirada breve, ¿ya te calmas?
Sí, respondí con tono plano. Perfecto. Esta noche tengo una reunión con inversores. Irás conmigo, como mi esposa. Ponte algo elegante, pero no demasiado llamativo. Entendido, repliqué seca, y volví a sentarme en la silla. Pasamos un par de horas más en silencio. Yo no sabía cómo reprimir la profunda aversión que empezaba a crecer en mí, y él tampoco mostraba interés en la paz. Con aquella primera gran pelea comenzó nuestra auténtica vida conyugal, una vida de constantes aguijones, ira y desprecio. Y no podía decir quién de los dos tenía más culpa. Quizás solo éramos dos animales heridos, arrojados a la misma jaula y obligados a compartir territorio. Cuando volvimos a casa, quise retirarme enseguida a mi cuarto. Pero Nino me llamó, espera. Me detuve en la escalera, sin girarme. Él se acercó, y casi pude sentir el calor de su cuerpo tras mi espalda. Absurdo, pero junto a él siempre me invadía una extraña agitación, como si temiera su contacto y al mismo tiempo lo buscara. Tal vez era solo el efecto de nuestra tensión compartida. Sé que no te gusta nada de esto, dijo más bajo de lo habitual. Pero, por favor, no montes escenas delante de la gente. Ahora necesito mantener la imagen ante mis empleados. De acuerdo, atiné a decir, intentando que no se me quebrara la voz. Pero tú, por favor, no me hables como si fuera basura. Guardó silencio unos segundos. Luego asintió brevemente, hecho. Buenas noches. Yo también asentí, sin girarme, y subí a mi cuarto. Otra vez, ese sentimiento contradictorio. Por un lado, acababa de pedirme que no hiciera escenas, lo cual significaba que le importaba la apariencia de nuestra familia. Por otro lado, no se molestaba en ocultar su aversión. Entendía que tendríamos que aprender a coexistir en esa extraña unión, o aquel año sería un infierno. Esa noche tardé en dormirme, dándole vueltas a sus palabras. No creo en el amor. Lo decía alguien que parecía haber aprendido a controlar todo, excepto su propio corazón. De pronto sentí curiosidad, ¿por qué odiaba tanto el matrimonio? ¿Qué le había pasado? Pero enseguida pensé que quizá no debía hurgar en su pasado. Teníamos un trato, y nada más. Ninguna intimidad. Aunque esas palabras, ninguna intimidad, sonaban falsas, porque ya empezaba a sentir algo por él sin querer. Y aunque de momento fuera solo irritación e incomprensión, en mi interior nacía una extraña atracción, como hacia un enigma aún por descubrir. Semana tras semana, Nino y yo aparecíamos juntos en eventos empresariales, almuerzos, cenas con socios. Para el público, yo era la esposa enamorada, siempre de su mano, sonriendo y aparentando orgullo por sus logros. Él, por su parte, representaba bastante bien al marido atento, decía que me gustaban los dulces, preguntaba por mi salud, incluso me rozaba la frente con un ligero beso cuando lo consideraba oportuno. Ese teatro de cara al público funcionaba, pero dentro de mí todo seguía igual de tenso. En privado, nuestra frialdad reaparecía. Comíamos a horas fijas, casi sin hablarnos. Si nos cruzábamos en el pasillo, apenas nos dábamos un leve saludo. Yo intentaba a veces iniciar alguna conversación, pero él la cortaba enseguida, no tengo tiempo para charlas. Un día le dije, sabes, a veces basta hablar de tonterías. Eso ayuda a que las personas se acerquen. Me miró como si hubiera dicho una ridiculez, nosotros no queremos acercarnos. Estás confundida. Guardé silencio, lamentando mi intento. Y comprendí que probablemente él no quería acercarse a nadie, no solo a mí. Sin embargo, había momentos en que notaba lo difícil que le resultaba todo. Una noche, al salir de mi cuarto para beber agua, escuché cómo hablaba por teléfono en el despacho. Su voz sonaba ronca, irritada, ya entendí que el informe financiero no cuadra. Decía en tono contenido. Pero no podemos echar atrás la operación. No
no voy a vender las acciones, es lo último en lo que pensar. Arreglen esto o los despido a todos. Veía su sombra proyectada en la pared y percibía su tensión. Tiró el teléfono sobre el escritorio, suspiró hondo y empezó a caminar por la sala. Algo en aquella escena me tocó el corazón, él también sufría, solo que no sabía pedir ayuda. Pero decidí no intervenir y volví a mi cuarto en silencio. El cambio más notable llegó cuando nos invitaron a una salida corporativa de su empresa. Era una convivencia de fin de semana en el campo, destinada a fortalecer el equipo, juegos, barbacoa, actividades conjuntas. Mino no podía negarse, acababa de convertirse en presidente de la compañía y toda la directiva insistió en su presencia. Y como estaba casado, yo tuve que acompañarlo. Allí, en las afueras, nos alojaron en un gran complejo. La naturaleza era maravillosa, bosque verde, lago, aire limpio. Y sobre ese fondo idílico, nuestra familiaridad de escaparate parecía casi grotesca. Pero, aún así, se respiraba un poco más ligero que en la gris oficina o en la lujosa pero fría casa. La primera noche organizaron un pequeño picnic. Colocaron mesas al aire libre, asaban carne, algunos cantaban en karaoke. Mino, como siempre, se sentó un poco apartado, conversando con los jefes de departamento sobre cifras, gráficos y negocios. Yo sonreía con cierta rigidez, pero intentaba no parecer aburrida. Varias chicas jóvenes de la empresa se me acercaron. Soy Yeon SSI, eres tan encantadora. ¿De verdad el jefe está enamorado de ti? ¿Cómo se conocieron? Es tan severo. ¿No te da miedo? Respondí evasivamente que todo estaba bien, que éramos felices, que nos habíamos conocido por casualidad en un café y que su severidad solo era apariencia. En mi interior sabía cuán falsas eran mis palabras. Pero no había otra salida. En cierto momento, un empleado trajo un termo grande con una bebida caliente, quizá ponche o algo parecido. Yo y un par de mujeres más decidimos probarla. La bebida resultó bastante fuerte, y pronto sentí un agradable calor por todo el cuerpo. Tal vez no fue muy inteligente de mi parte, pero estaba cansada de tanta rigidez y quise relajarme un poco. Cuando empecé a reír con ligereza, noté la mirada severa de Mino hacia nuestro grupo. Seguramente no esperaba verme allí, charlando y divirtiéndome con sus empleados, además con un vaso en la mano. Atrapé su mirada y le sonreí, como corresponde a una esposa enamorada. Pero a él no le impresionó, solo apretó los labios y volvió a su conversación con el jefe del departamento financiero. Más tarde, ya de noche, la gente empezó a dispersarse, algunos al karaoke, otros a las habitaciones, y unos cuantos quedaron junto a la fogata. Yo decidí dar un paseo hasta el lago para despejarme y aclarar la cabeza. Los árboles susurraban suavemente, el agua reflejaba la luz de la luna. Me senté en el embarcadero de madera, abracé mis rodillas y me quedé contemplando el cielo. Hacía tiempo que no veía tantas estrellas. Al cabo de media hora escuché pasos detrás. Me giré, era Mino. Estaba a unos metros, con los brazos cruzados. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó con el ceño fruncido. Ya es tarde. Quería escuchar el silencio, contesté, volviendo la vista hacia el agua. Veo que enseguida te hiciste amiga de mis empleadas, murmuró, sentándose a mi lado. ¿Y qué hay de malo en eso? Somos una familia, se supone que debo tratar a todos con amabilidad. Él soltó una sonrisa irónica, sí, según el contrato, se supone. Pero no te entusiasmes con el alcohol, no vaya a ser que sueltes algo de más. No te preocupes, no lo haré. Suspiré. No soy mi propia enemiga, ni la tuya tampoco. Durante unos segundos permanecimos en silencio, escuchando el rumor del agua. Luego dijo en voz baja, detesto toda esta hipocresía. Todo ese espíritu corporativo, esas sonrisas de empleados que en cualquier momento pueden clavarte un cuchillo en la espalda.
pero toca soportarlo. Lo entiendo, respondí, y era cierto que empezaba a comprender su situación. Ahora eres el presidente de la compañía. Todos dependen de ti, y tú no puedes mostrar debilidad. Guardó silencio, luego preguntó en voz baja, ¿siempre fuiste tan comprensiva? Sonreí apenas con una comisura de los labios. La verdad, nunca me consideré especialmente comprensiva. Pero sé lo que significa sobrevivir. Cuando no hay otra opción, hacemos todo lo posible por proteger a los nuestros. Sí. Supongo que por eso aceptaste nuestro trato. Ajá. Me giré hacia él. ¿Y tú? ¿Por qué lo aceptaste? ¿De verdad te importa tanto la silla de presidente de la empresa? Cerró los ojos un instante y luego soltó el aire lentamente. Sí. No tengo nada más aparte de esta compañía. Ni familia, ni amigos, ni aficiones. Solo negocios. Esa ha sido mi vida desde que mi padre me tomó bajo su ala. Él quería que yo fuera su sucesor. Lo supe desde niño. ¿Y nunca pensaste en vivir de otra manera? Pregunté con cautela. Él sonrió con amargura. ¿Y qué significa de otra manera? ¿Sin influencia, sin poder, sin dinero? Creo que ya no podría. Es demasiado tarde. Sentí una inesperada compasión por él. Hablaba del poder y del dinero como de algo que no daba libertad, sino que lo obligaba a llevar un estilo de vida impuesto. Y aún así, comprendía que se aferrara a ello porque no conocía otra cosa. De pronto, rozó mi mano. Sus dedos estaban fríos, y el gesto le salió torpe, como si ni él mismo creyera lo que hacía. Me giré hacia él y nuestras miradas se encontraron. «Tienes frío», dijo en voz baja, como si quisiera justificar su contacto con un gesto de cuidado. Un poco, admití, aunque en realidad el escalofrío no me vino del frío, sino de sus palabras inesperadas. Nos quedamos mirándonos, y sentí como la tensión llenaba el aire, pero de otro modo. Ya no estaba impregnada de odio o desprecio, sino de un interés extraño, tibio, desconcertante. Duró apenas unos segundos, luego él se levantó bruscamente. «Vamos». Me tendió la mano para ayudarme a incorporarme. «Aquí está húmedo, podrías resfriarte». Obedecí y nos encaminamos de regreso al pabellón en silencio. El aire era fresco y un poco frío, pero yo todavía sentía el calor en la palma donde habían tocado sus dedos. Al llegar a nuestra habitación, ya estaba preparada para otra despedida silenciosa, pero él se detuvo en el umbral. «Mañana habrá un juego de equipo en el que también deben participar los directivos. ¿Vendrás?» «Si es necesario, sí», me encogí de hombros. «Ven. No estaría mal que nos divirtiéramos un poco juntos». Lo dijo como si quisiera explicar que para él no era más que un trámite. Pero yo no pude evitar captar una nota de invitación. «Está bien. Buenas noches». «Buenas noches». Se fue a la habitación contigua y yo me quedé sola. El corazón me latía desbocado, sin entender por qué estaba tan alterada. Tal vez porque, por primera vez, me había hablado casi como un ser humano. Acostada en la cama, tardé en conciliar el sueño. Seguía viendo la breve escena junto al lago, su mirada distraída, su torpe caricia en mi mano. Dios mío, ¿qué me pasa? Él mismo dijo que no cree en el amor, que solo somos socios. No debo darle importancia, me repetía. Pero era como si una chispa hubiera saltado. O tal vez solo quería creer que había saltado. Así transcurría nuestro descanso familiar con los empleados. Y yo sentía que ciertas fronteras en nuestra relación empezaban a desplazarse ligeramente. No es que dejáramos de odiarnos, pero a veces, por breves instantes, alcanzábamos a ver a quienes se escondían detrás de las máscaras. Y esos instantes resultaban peligrosamente tentadores. De vuelta del retiro, nos sumergimos en la rutina habitual.
Pasaba el tiempo en la casa, a veces visitaba a mamá, pero procuraba no contarle demasiados detalles. A la oficina solo iba cuando Mino me pedía que lo acompañara a alguna reunión. De cara al mundo parecíamos la pareja perfecta, asistíamos juntos a eventos, nos dábamos la mano, nos sonreíamos. Yo sabía que era un engaño, pero a veces me sorprendía disfrutando de su presencia. En ocasiones me miraba con cierta calidez, pero de inmediato apartaba la vista, regresando a su máscara fría. Parecía asustarse de esos destellos. Una noche, mientras Mino estaba ocupado en su despacho, recibí la llamada de una vieja amiga, Kim Sony. Habíamos sido inseparables en la escuela, pero últimamente casi no nos veíamos. Ella no sabía lo que había pasado en mi vida, y yo tampoco podía contárselo todo. El contrato con Mino era un secreto. «Soyeon, ¿es cierto que te casaste con un millonario?», soltó sin saludar. Suspiré. Al parecer, las fotos de nuestra boda habían circulado en la red. Sí. Algo así, respondí evasiva. Vaya. Rió Sony con fuerza. ¿Y por qué no me lo contaste antes? Fue todo muy rápido, mentí. Nosotros. Bueno. Nos enamoramos. Decir amor resultaba absurdo, pero no había otra explicación. Ah, pillina. Bueno, en cualquier caso, felicidades. ¿Y si nos vemos, como antes, en un bar? Pensé que no había razón para negarme. Necesitaba cambiar un poco de ambiente, reencontrarme con alguien de mi vida pasada. Está bien. ¿Mañana por la tarde? Acordamos encontrarnos en un bar de cócteles cerca del centro. Al día siguiente le comenté a Mino que saldría, pero parecía de pésimo humor. Apenas me oyó, pasó de largo por el pasillo y soltó entre dientes: «Haz lo que quieras. Solo no arruines la reputación». Me mordí el labio, dolida, pero decidí no reaccionar. No tenía por qué pedirle permiso. No éramos una pareja real. Y aún así, sentí una decepción amarga. En el fondo deseaba que al menos preguntara a dónde iba, con quién. Sony ya me esperaba junto a la ventana. Cuando entré, agitó la mano con entusiasmo. Nos abrazamos, y sentí un calor inmenso al comprobar que alguien, al menos, se alegraba sinceramente de verme. Pedimos cócteles y empezamos a hablar de viejos tiempos, de la escuela, de nuestros amores adolescentes. Procuraba alejar el tema de mi marido para no mentir demasiado. Pero ella terminó preguntando: «Te noto tensa. ¿Todo bien entre ustedes?». Hice un gesto de fastidio fingido. Claro, solo que todo fue muy rápido y aún me estoy acostumbrando. ¿Y él? ¿Te cuida? Me estremecí. ¿Cuidarme? Los recuerdos de nuestros diálogos fríos y de esos raros destellos de calor se mezclaban en mi mente. Es un buen hombre, respondí evasiva. Solo que está cargando con el peso de la muerte de su padre y toda la responsabilidad de la empresa. Sonia sintió, bebió un sorbo y sonrió con picardía. Entiendo. ¿Y qué tal? ¿La parte íntima? ¿Estás loca? Me sonrojé. Anda ya, si somos amigas, rió quitándole importancia. ¿No me digas que todo es aburrido? El corazón me dio un vuelco. ¿Íntimo? Prácticamente no había nada. Bueno, salvo los abrazos y besos de escaparate. Pero no podía contarle eso. No, todo bien, murmuré bajando la mirada. Está bien, no te torturo más. Solo quiero que seas feliz. Seguimos charlando de temas neutrales. En algún momento, dos chicos simpáticos se acercaron a nuestra mesa. Querían conocernos y la conversación fluyó. Uno de ellos, Jeong Woo-jin, me prestaba demasiada atención, me llenaba la copa, me lanzaba cumplidos. Noté cómo Sony me guiñaba un ojo, como animándome: anda, disfruta, es divertido.
Yo sonreía cortésmente, trataba de seguir la charla. Al fin y al cabo, mi matrimonio era de papel, no había sentimientos reales. Pero aún así me parecía incorrecto. O al menos incómodo. Cerca de las 11 decidí regresar. Los chicos ofrecieron acompañarnos hasta un taxi. Ya en la calle, Woo-jin volvió a acercarse y me preguntó, ¿intercambiamos números? Sería genial volver a hablar. Estaba a punto de negarme, cuando escuché detrás de mí una voz fría y familiar, me temo que ella no tiene tiempo para eso. Me giré, era Han Mino. Estaba de pie bajo la farola, con un largo abrigo negro, y su rostro irradiaba irritación. ¿Y celos? No podía creerlo. ¿Cómo había sabido dónde estaba? ¿Y por qué había venido? Woo-jin lo miró desconcertado. Perdone, ¿usted quién es? Su marido, cortó Mino, acercándose. El silencio se hizo pesado. Sonny soltó un gritito y se apartó, mientras Woo-jin murmuraba disculpas y desaparecía con su amigo. Yo me quedé inmóvil, con el corazón desbocado. Una parte de mí sentía una extraña alegría por su celosía y otra ardía de indignación por su intromisión. Mino me agarró de la mano y me arrastró hacia su coche, aparcado allí mismo. ¿Qué te crees que haces? Sí sé, intentando soltarme. Eso debería preguntártelo yo, rugió él, abriendo la puerta del pasajero. Aceptando cumplidos de otros hombres en público, teniendo esposo. Me reí con sarcasmo, ¿y no te da igual? Me empujó al asiento y cerró la puerta de golpe. Rodeó el coche y se sentó al volante. Arrancó y se incorporó al tráfico. Yo trataba de calmarme, pero exploté. ¿Por qué irrumpiste así, como un loco? Me preocupo por la reputación, masculló, apretando el volante. Si los periodistas te hubieran fotografiado, fin de la comedia. Dirían que mi esposa me engaña. Aunque seamos una pareja ficticia, no necesito escándalos ahora. Podías haber venido tranquilamente a buscarme, sin montar una escena, repliqué. Él apretó los labios, en silencio. En el coche chisporroteaba nuestra rabia. Pero además de la rabia había otra energía vibrante. Mi mano aún sentía su tirón brusco. Extrañamente, ese gesto me halagó, lo había hecho por celos, de otro modo no se habría comportado así. Llegamos a casa. Yo quería encerrarme en mi habitación, pero él me agarró del codo y me obligó a girarme. Sus ojos ardían con algo entre furia y deseo. Respiraba con fuerza, y percibí su olor, una mezcla de colonia ligera y humo de tabaco. Si tienes un mínimo de sentido común, no dejes que otros hombres te hagan cumplidos delante de todos, me susurró con furia. Tú mismo repites siempre que lo nuestro es solo un contrato. Entonces, ¿qué más da? Escupí, aunque por dentro temblaba. La diferencia es que debemos mantener la apariencia de matrimonio, su voz sonaba ronca. Y si vas a coquetear, al menos que no sea en público. No me gusta el tono con el que me hablas. Grité, intentando soltarme, pero él me sujetaba con fuerza. Y a mí no me gusta tu comportamiento, bufó, inclinándose más hacia mí. Sentí el calor de su cuerpo, su mirada en la que chispeaban destellos de rabia. Mi corazón latía con un ritmo desbocado. Y al instante siguiente, de manera inesperada, él pegó sus labios a los míos, no fue un beso tierno, sino brusco, casi agresivo. Estaba tan aturdida que no me aparté de inmediato. Un instante más, y sentí como mi cuerpo se entregaba a una ola de ardiente deseo, borrando todos los argumentos lógicos. Pero de repente se detuvo, como si hubiera recobrado la conciencia, y me apartó con violencia. Mierda. Perdón, susurró, girando el rostro para no mirarme a los ojos. Yo me quedé de pie, respirando con dificultad, con las mejillas ardiendo y el corazón herido. Quería gritarle, golpearlo, o quizás seguir con el beso, ni yo misma entendía lo que deseaba.
Pero él ya se había dado la vuelta y se marchó a su despacho, cerrando la puerta de un portazo. En el pasillo resonó durante largo rato el eco de sus pasos. Me llevé los dedos a los labios, que aún ardían por aquel contacto. ¿Qué fue eso? Martilleaba en mi cabeza. ¿Por qué me besó así, como si sintiera celos, como si me deseara? El corazón no se calmaba, y la razón gritaba que todo estaba mal. Después de todo, ¿no nos odiamos mutuamente? ¿O acaso no del todo? Esa noche casi no dormí, dándole vueltas una y otra vez a aquel episodio. Y por primera vez en todo nuestro matrimonio ficticio me vi arrastrada por una verdadera tormenta de emociones. En ella se mezclaban rabia, resentimiento, agitación y, en lo más profundo, algo parecido a un dulce temblor provocado por su beso. Comprendía que las fronteras del odio comenzaban a difuminarse, y eso daba miedo. Porque los sentimientos son algo que no podemos controlar. Y Nino, igual que yo, estaba acostumbrado a tenerlo todo bajo un férreo control. A la mañana siguiente, tras aquel beso, me levanté un poco antes de lo habitual. Apenas había dormido, su rostro se me aparecía a cada instante, contraído por la ira y el deseo. Me enojaba conmigo misma por haber encontrado en aquel beso cruel un extraño y aterrador placer. Bajé al comedor. Nino estaba sentado a la mesa grande, tomando café negro. Yo llevaba unos vaqueros sencillos y un suéter claro, no pensaba arreglarme más. Conociendo su costumbre de apenas desayunar, estaba segura de que otra vez reduciríamos nuestra interacción a un par de frases secas. Pero en cuanto entré, alzó la mirada. Su expresión estaba tensa, llena de confusión, parecía que él también recordaba lo sucedido. Me senté con torpeza en una silla, quise tomar una taza de la mesa, pero casi la dejé caer, me temblaban las manos. ¿Dormiste mal?, preguntó en voz baja, apartando su taza. Sí, suspiré, evitando mirarlo a los ojos. Si se trata de mi comportamiento, dijo con rigidez, buscando las palabras, te pido que lo olvides. No debí. No hace falta, lo interrumpí con voz cansada. Dejémoslo simplemente como un malentendido. Los dos sabemos que aquí no hay lugar para sentimientos personales. Él asintió con un leve movimiento, pero en lo profundo de sus ojos percibí un destello de alivio mezclado con amargura. Quizás le tranquilizaba que yo no armara un escándalo. Fingimos que seguíamos viviendo como antes. Pero dentro de mí habían quedado emociones contradictorias. Era como si compartiéramos un secreto del que ninguno de los dos quería hablar. Ese mismo día vino alguien del departamento jurídico de la empresa con documentos sobre la fusión de varias filiales. Vi cómo en Nino surgía de inmediato su habitual modo de trabajo, se volvió frío, sereno, completamente concentrado. Pero, de vez en cuando, atrapaba su mirada recorriéndome, como si quisiera asegurarse de que de verdad había olvidado aquel beso. Por la noche estaba en mi cuarto, hojeando las noticias en el móvil, cuando llegó un mensaje de Sonny. Hey, ¿cómo estás? ¿Tu misterioso marido siempre es tan celoso? Sonreí sin querer. Claro, Sonny lo había visto aquella noche, su aparición, su mirada. No sabía qué contestar. Todo bien, no te preocupes, fue lo único que escribí. Contarle la verdad, que lo nuestro era solo una farsa y que entre nosotros había surgido esa extraña llama, era imposible. Al día siguiente Nino tenía una reunión con inversores y me pidió que lo acompañara, otra vez para fingir que éramos la pareja perfecta. Me puse un vestido sencillo y elegante, recogí el cabello en un moño. No quería esforzarme demasiado, pero tampoco verme descuidada. Al entrar en la oficina, los empleados me sonrieron, y yo actué mi papel, asentía, decía buenos días, preguntaba por su trabajo. Todo continuó así hasta que escuché, a mis espaldas, voces femeninas. No me creo que se hayan casado por amor. Chan Nino jamás habría elegido a una simple camarera.
Dicen que su madre está muy enferma y él la ayudó con el tratamiento. Quizá hicieron algún tipo de trato. Sentí un escalofrío. Estaban demasiado cerca de la verdad. Conteniendo el temblor, me apresuré a alejarme, fingiendo no haber oído nada. Pero aquellas palabras me recordaron que mi cuento de hadas podía estallar en cualquier momento como una burbuja de jabón. En el despacho, Mino dijo con tono breve, los inversores están de camino a la sala de conferencias. Quédate a mi lado y sonríe. Si alguien te habla, responde que apoyas a tu esposo y todo eso. Entendido, asentí, poniéndome la máscara de serenidad. Antes de entrar a la reunión, me tomó la mano de improviso, con cuidado, como si comprobara si lo apartaría. No pude evitar estremecerme por el calor de su palma. Se inclinó hacia mi oído y susurró, perdona que tenga que obligarte a mentir. Pero los dos necesitamos este dinero, estas acciones. Solo un año, recuérdalo. Fue como si un viento helado me atravesara. Me recordó que lo nuestro era un juego. Sí, ya lo sabía. ¿Pero por qué dolía tanto oírlo de sus labios? Retrocedí un paso, asentí y arreglé mi vestido para ocupar las manos. Luego pasamos varias horas en la conferencia con los inversores. Cuando todo terminó, Mino propuso, ¿comemos juntos? ¿Aquí, en la oficina? Me sorprendí, pues normalmente nos separábamos enseguida tras esos eventos. No, en el restaurante de al lado. Reservemos una mesa. Hay que seguir aparentando ante los inversores, puede que se nos unan. Encogí los hombros, como quieras. En el fondo sentía cierta inquietud, nunca habíamos comido así, sin más. Pero lo tomé como otra parte de la representación. En el restaurante nos dieron una mesa aparte para dos. El interior era moderno, de tonos sobrios. El camarero nos recibió con amabilidad y ofreció vino. Mino pidió una botella de tinto seco. Mientras esperábamos la comida, estaba sentado enfrente, girando el cáliz entre los dedos sin propósito. Parecía pensar qué decir. Yo, en silencio, observaba el dibujo del mantel. Solleón, dijo al fin en voz baja. Quisiera. Pero su frase fue interrumpida por el timbre del móvil. Miró la pantalla, se mordió el labio, se levantó y se alejó hacia la ventana. Solo alcancé a oír fragmentos, ¿cómo que la fusión está en peligro? Ustedes aseguraron. No, ninguna venta de acciones, solucionen el problema. Comprendí que otra complicación financiera amenazaba a su empresa. Regresó a la mesa con el ceño fruncido. Perdona, soltó, bebiendo un trago de vino. Trabajo. Maldito trabajo. Vi sus facciones tensas, protegido de nuevo por su coraza fría. Comimos en silencio, apenas cruzando palabras. Media hora después se levantó, empujó la silla, debo volver urgente a la oficina. Si quieres, quédate, termina tu postre. Te mandaré un coche. ¿Sabes qué? Dije poniéndome en pie. Mejor vuelvo a casa, te esperaré allí. Como quieras. Se marchó sin molestarse en acompañarme al taxi. Me quedé de pie en medio del restaurante, sintiendo como me invadía una ola de amargura. Segaramente quería decir algo al inicio del almuerzo, pero todos sus propósitos se estrellaron contra otro problema de negocios. En esos momentos comprendía, en su vida no había nada más importante que la empresa, y yo no era más que una pieza del plan. Y aún así, aquella tormenta de sentimientos que había desatado aquel beso seguía corroyéndome por dentro, impidiéndome volver a la fría claridad. El resto de la semana casi no vi a Mino. Desaparecía en la oficina, regresaba entrada la madrugada. A veces, cuando me despertaba por algún ruido, escuchaba sus pasos en el pasillo, el leve chirrido de la puerta de su despacho. Me consumía una extraña melancolía, ¿por qué no me era indiferente? Para distraerme, visitaba a mamá en el hospital.
Su estado se había estabilizado un poco gracias a los nuevos medicamentos y a las rutinas médicas. Me preguntaba por qué iba tan poco a verla. Le respondí con timidez que ahora trabajaba de secretaria en una empresa, echando la culpa al horario duro. Ella asentía, sonreía y decía que estaba orgullosa de mí. Y yo, en esos momentos, sentía el peso de la culpa oprimiéndome el pecho. Porque seguía mintiéndole. Pasaron unos días más y una tarde, al volver a casa tras el hospital, vi a una mujer en el vestíbulo que no había visto antes. Alta, llamativa, con un traje elegante y un bolso caro. Hablaba con el servicio, tratando de averiguar dónde estaba el señor Chan. Al verme, arqueó las cejas. ¿Y usted quién es? Me quedé desconcertada por su tono. Pero recordé que, formalmente, yo era la esposa de Mino. Lee Soyeon, la esposa del dueño de la casa. ¿Y usted? Inclinó apenas la cabeza, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa irónica. Soy Bae Gaeul, socia de Chan Mino en algunos proyectos de inversión. ¿No te lo había mencionado? Parpadeé. No, no me lo había dicho. Lo siento, ahora no está en casa, quizá llegue tarde. Entiendo. Su voz sonaba como un cascabel, pero en sus ojos había una frialdad altiva. Quería hablar con él sobre nuestra estrategia futura. ¿Puedes decirle que vine? Asentí, sintiendo un leve rechazo hacia aquella mujer. Era hermosa y segura de sí misma, se sostenía sobre sus tacones como si el mundo le perteneciera. Algo en su actitud dejaba claro que conocía a Mino mucho más de lo que cabría esperar de una simple socia. Por supuesto, se lo diré, respondí con cortesía, tratando de sonar neutral. Gaeul me recorrió con la mirada de arriba abajo, sus ojos decían claramente, no entiendo qué ha visto en ti. Después sonrió. Oí que se casaron hace poco. Mis felicitaciones. Estoy segura de que Mino espera mucho de ti. Con esas palabras se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro. Me quedé allí, con los puños apretados. Por alguna razón, después de su visita me envolvió un sentimiento de celos e inseguridad. ¿Tendrá Mino una amante, o la tuvo? En realidad, ¿qué me importa? Es libre de hacer lo que quiera, no estamos casados de verdad. Pero mis sentimientos se rebelaban contra esa conclusión tan fría. Ya en mi habitación, me senté en la cama abrazando la almohada. ¿De verdad estoy empezando a sentir celos de otras mujeres por él? Me preguntaba. Recordaba nuestro beso, sus manos en mi cintura, y el corazón se me encogía. Sentía que entre nosotros comenzaban a abrirse grietas invisibles. Aunque quizá fueran grietas en mi propia coraza. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Mino había regresado. No podía dormir, así que salí al pasillo. Estaba de pie junto a la escalera, desabrochándose la corbata con gesto cansado. Parecía agotado y abatido, pero al verme se tensó, como si se pusiera de nuevo la máscara. ¿Todavía despierta?, preguntó, intentando sonar sereno. Escuché tu llegada por casualidad. Vino una tal Bae Gaeul a buscarte. Dijo que espera hablar contigo sobre la estrategia. Por un instante sus ojos se llenaron de ira, pero enseguida la apagó. Tiró la corbata sobre la mesa más cercana. Gaeul. Entiendo. ¿Es tu socia?, pregunté con calma, aunque por dentro ardía. Sí, lleva algunos proyectos de inversión. Hablaba seco. Estudiamos juntos en la escuela de negocios, luego mi padre involucró a su empresa en ciertas colaboraciones. Pero eso es pasado. Ahora tiene sus propios intereses. Asentí, bajando la mirada, fue muy insistente. Y, creo, no confía mucho en que estemos casados por amor. Él esbozó una sonrisa torcida, ella difícilmente cree en el amor en absoluto. Es una persona que pone el beneficio por encima de todo.
Si estuvo aquí, significa que quiere conseguir algo de mí. Pensé que tenían mucho en común, ambos fríos, ambos poniendo el negocio en primer lugar. Pero callé, sin querer pelear otra vez. ¿Cómo te va en el trabajo? Intenté cambiar de tema. ¿El trabajo? Rió con amargura. Todo se me cae de las manos. La fusión en la que confiaba está en riesgo. Además, los inversores han empezado a dudar de que pueda mantener la empresa sin pérdidas. Y encima el testamento de mi padre me presiona. No tiene caso explicarlo, hizo un gesto con la mano. Total, a ti no te interesa. Quise decirle que no era así, pero él se volvió bruscamente y se dirigió hacia la escalera que llevaba a su despacho. Preguntó ya de camino, ¿necesitas algo más? No, susurré con esfuerzo. Buenas noches. Él solo asintió en respuesta y desapareció tras la esquina. Me quedé sola en el pasillo, sintiendo dolor por el hecho de que todavía no había aprendido a confiar. Quizás nunca lo haría. Unos días después ocurrió algo que no esperaba, recibí una llamada en el teléfono de un conocido de mi vida pasada, Park Tae-hwan. Habíamos sido compañeros en la universidad, cuando yo aún estudiaba filología. Tuve que abandonar por problemas económicos y la enfermedad de mi madre, pero Tae-hwan de vez en cuando me escribía en redes sociales. So Yeon, escuché que te casaste con un hombre influyente. Espero que ahora estés bien. Al oír su voz alegre, no pude evitar sonreír. Siempre había sido un chico amable y atento. Acordamos vernos algún día y charlar. Estaba segura de que a Minho ni se le pasaría por la cabeza limitar mi contacto con viejos amigos, al fin y al cabo, nuestro matrimonio era ficticio. Pero no tuve en cuenta un detalle, él es celoso ante cualquier amenaza a su verdad pública. Tae-hwan propuso almorzar en el parque junto a la ciudad universitaria. Me puse una falda sencilla hasta la rodilla, una blusa, y lo encontré allí. Seguía igual de sonriente, algo despeinado, con los ojos brillantes. Compramos café para llevar y nos sentamos en un banco a la sombra de los viejos árboles. Has cambiado mucho, me dijo con una mirada cálida. Antes eras más despreocupada. ¿Qué pasó? Me encogí de hombros, la vida. Tengo que cuidar de mamá. Y además, mi esposo es una persona complicada. Sí, leí sobre él en artículos, Han Minho. Su empresa aparece mucho en las noticias financieras. Dicen que es un empresario duro. Así es, suspiré. Pero solo tiene un pasado difícil. Nos quedamos recordando los tiempos de estudiantes, cuando reíamos por tonterías y soñábamos con el futuro. Estuve a punto de llorar, comprendía cuánto había cambiado mi destino. A veces me lamentaba de no haber podido terminar la carrera y llevar una vida normal. Pero también sabía que todo lo hice por mamá. No tenía derecho a quejarme. Casi al final del encuentro, Tae-hwan me dijo, sigamos en contacto. No desaparezcas, por favor. Si puedo ayudarte en algo, aparte de dinero, imagino que de eso ahora no te falta, cuenta conmigo. A veces hasta una charla ya es de ayuda. Le agradecí, sintiendo un calor sincero. Al despedirnos, hizo un ligero movimiento, como si quisiera abrazarme. Me puse tensa de inmediato, recordando cómo se había comportado Minho con Bojin aquella vez en el bar. Pero Tae-hwan era un hombre respetuoso. Solo me dio una palmada en el hombro y se fue por su camino. Sin embargo, al regresar a casa esa misma tarde, para mi sorpresa, Minho ya me esperaba en la sala. Estaba sentado en el sofá, revisando unos papeles, pero al verme los dejó a un lado. ¿Dónde estabas?, preguntó con desagrado. Paseando con un amigo, respondí, quitándome los zapatos. Park Tae-hwan, estudiamos juntos. ¿Hay algún problema? Frunció el ceño, no me importa tu vida personal, mientras no amenace la reputación. Pero quizá podrías avisarme si te vas por mucho tiempo.
Podría necesitar tu ayuda. ¿Tu ayuda? Alcé una ceja. Antes decías que no sirvo para nada, salvo para fingir ser tu esposa en público. No exageres, murmuró, desviando la mirada. En su voz percibí irritación, pero también una nota de inquietud. Imaginé, sin querer, cómo sería si llegara a casa y no me encontrara, empezara a pensar que me fui con otro o que escapé. ¿Le importaba en realidad dónde estaba? Escucha, dije cansada, sentándome en el sofá frente a él, entiendo que tenemos que jugar con tus reglas. Pero yo también soy persona. Necesito al menos un poco de espacio propio. No me opongo a tu espacio personal, pronunció, apretando los puños. Solo me importa que nadie ponga en duda nuestro matrimonio ficticio. Mientras este año no acabe, tú debes. Lo sé, mantener la imagen de esposa feliz, sonreí torcidamente. Si tus inversores y conocidos me ven yendo a algún sitio sin ti, podrían malinterpretarlo. No te preocupes, tendré más cuidado. Él me miraba con una expresión como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. Finalmente se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Mañana habrá una gran recepción, asistirán socios influyentes. Estate lista. Lo estaré, respondí en voz baja, poniéndome de pie. ¿Es todo? Es todo, confirmó. Me retiré a mi habitación, sintiendo que entre nosotros empezaban a surgir no solo odio y celos, sino también cierta atracción confusa. Cada vez que intentaba imponerme sus reglas, en mi interior hervía la indignación, pero también había otra chispa. En cuanto se acercaba, algo en mí se encogía por una extraña atracción. Temía que ese cóctel de emociones pudiera destruirnos a ambos. Al día siguiente, tal como había dicho Mino, fuimos a la recepción organizada con motivo del aniversario de una gran asociación financiera. Me puse un vestido de noche azul oscuro, de corte elegante, y adorné un poco el cabello con un broche. Cuando bajé, Mino ya me esperaba junto al coche. Me recorrió con la mirada de pies a cabeza, y por un instante en sus ojos brilló una admiración sincera, aunque sus labios permanecieron apretados. ¿Vamos?, preguntó en voz baja. Asentí, procurando mantenerme erguida. En el coche apenas hablamos. Pero por sus puños cerrados entendí que él también estaba nervioso por el evento. Seguramente había mucho dinero o reputación en juego. La recepción tuvo lugar en el lujoso salón de uno de los hoteles más caros de Seúl. Por todas partes, trajes de diseño, vestidos, copas de champán, canapés y, por supuesto, sonrisas cargadas de dobles sentidos. Dimos varias vueltas por el salón, saludando a las personas adecuadas, interpretando a la pareja enamorada. Mino me sostenía por la cintura, de vez en cuando rozaba mi mano. Y cada uno de esos gestos era como una chispa que me atravesaba. Yo trataba de no mostrar mi agitación. Cuando la velada estaba en su punto álgido, distinguí entre los invitados a Bae Gaeul. Se acercó con una copa de espumoso, sonriendo como si fuera la dueña del lugar. Mino, Lee So-yeon, me alegra verlos. ¿Cómo va la vida de casados? Maravillosamente, respondí con la sonrisa más convincente que pude. Gracias por las felicitaciones. Estupendo, asintió, y miró a Mino. Luego necesito hablar contigo. Hay nuevos datos sobre el proyecto. ¿Podremos encontrar tiempo esta semana? Por supuesto, se inclinó ligeramente él. Ponte en contacto con mi secretaria. Ella asintió y, lanzándome una mirada despectiva, se alejó. Sentí un nudo en el estómago. Mino notó mi reacción y murmuró en voz baja, no le hagas caso. Solo le interesan los negocios. Lo entiendo, alcancé a decir, esforzándome en no mostrar que me había herido su arrogancia. Cerca de la medianoche, cuando terminó el evento, volvimos a casa. Yo estaba completamente agotada, la cabeza me retumbaba de tanta tensión. Al entrar,
pensé subir directamente a mi cuarto, pero Mino me detuvo con un leve roce en la muñeca. Espera. Tomemos un té o algo así. Necesito calmarme después de todo este espectáculo. Lo miré sorprendida, era la primera vez que proponía pasar tiempo juntos. Y yo también necesitaba liberar el estrés acumulado. De acuerdo, acepté. ¿En la cocina? Sí. Fuimos a la amplia cocina, normalmente ocupada por los cocineros y el servicio, pero a esa hora estaba vacía. Mino sacó 2 tazas, puso la tetera al fuego. Yo me senté en la mesa de madera, sintiéndome un poco incómoda con mi vestido de gala. Él, en silencio, preparó un set de té y sirvió té verde. Cuando se sentó frente a mí, nos quedamos mirándonos sin decir palabra. La luz suave iluminaba la cocina y el silencio resaltaba cada respiro. Sentí un ligero temblor, entre nosotros flotaba una energía que me quemaba por dentro. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja, acercándome la taza. Cansada, admití. Pero esto es mejor que antes, cuando estaba sola. Al menos ahora puedo ayudar a mamá. Sí. Desvió la mirada, como avergonzado. ¿Cómo está ella? Estable, gracias. Sin tu ayuda no habría podido darle las medicinas necesarias. Deja de agradecerme, frunció el ceño Mino. Esto es un trato, ¿recuerdas? Yo pago, tú haces de esposa. Hice una mueca, cada vez que teníamos una conversación normal, él mismo la cortaba, recordándome el contrato. Pero esa noche yo estaba demasiado cansada para discutir. Bebimos té en silencio, y en un momento alcé la vista y me crucé con sus ojos. Mi corazón se apretó, en ellos había tristeza. Me nació el impulso de abrazarlo, consolarlo, darle calor. ¿Por qué esos sentimientos? ¿Eran apropiados? ¿Sabes?, susurré. A veces me parece que ni tú mismo estás feliz con todo esto. ¿Qué te sientes? Muy solo. Él sonrió con amargura. No es que te parezca, es la verdad. Toda mi vida me la pasé demostrando a mi padre mi valía. Y al final todo se reduce a un testamento y a un matrimonio formal con alguien que no me soporta. Yo. No es que no te soporte, dije en voz baja, bajando la mirada. Es solo que no te entiendo. No necesitas entenderme, apartó la taza, apretando el borde con los dedos. Dentro de 1 año nos divorciaremos, tú me olvidarás, encontrarás un trabajo normal y quizá te cases de verdad. Un dolor súbito me atravesó el pecho. ¿Me olvidarás? Por mucho que quisiera convencerme de mi indiferencia, esas palabras me hirieron. Y él, al parecer, creía que así sería mejor para ambos. No hace falta que contestes, añadió levantándose de la mesa. Ya sé que será así. Iba a responder, pero guardé silencio. Cuando pasó junto a mí, lo detuve con un leve roce en la mano. Se quedó inmóvil y me miró desde arriba. Sentí mi corazón latir el doble de rápido. Mino. Susurré. Quizás, al menos esta noche, dejemos de fingir que somos enemigos. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. Pero en el instante siguiente, en ellos ardió la misma llama que había visto antes. Bajó la mirada a mis labios, luego volvió a mis ojos. Me pareció que el mundo entero se había detenido, esperando nuestro siguiente paso. Rozó suavemente mi rostro, apartando un mechón de cabello detrás de mi oreja. Contuve la respiración. Sus dedos bajaron lentamente, acariciando mi cuello, y cerré los ojos sin poder evitarlo. En ese instante, todo dentro de mí gritaba que estábamos entrando en un territorio peligroso, donde no había lugar para la razón. Ya no podíamos detenernos. Él me atrajo hacia sí y cubrió mis labios con un beso, esta vez no agresivo, sino cálido, profundo, como si ambos necesitáramos esa cercanía.
Sentí como una ola de pasión me envolvía, mezclada con viejas heridas y la tensión acumulada. Fue como una explosión que nos liberaba del fuego interior. Mino me levantó en brazos y subimos por el pasillo, sin separarnos. Yo me aferraba febrilmente a sus hombros, sintiendo como su corazón latía al compás del mío. Abrió la puerta de su dormitorio con un leve empujón de la pierna. Ya dentro, me depositó con cuidado sobre la cama. Si no quieres, dilo ahora, susurró, mirándome al rostro con una ternura inusual. Mis labios temblaban, la respiración se me entrecortaba. Sabía que aquella decisión cambiaba muchas cosas. Y, aún así, ya era demasiado tarde para retroceder. Me acerqué a él, apartando los últimos restos de duda. Quiero. Mi voz sonó apenas más fuerte que un susurro. Solo no finjas que esto no significa nada. Él no respondió, me besó de nuevo, esta vez con ansia, como recuperando todas las oportunidades perdidas. Yo le respondí con el mismo ardor, intentando no pensar en las consecuencias. Ambos estábamos hambrientos de un calor sincero, imposible de falsificar con contratos. Nuestra intimidad fue impetuosa y, a la vez, delicada. Sentía su mano deslizarse con cuidado por mi cintura, por las curvas de mi cuerpo, y en cada movimiento se mezclaban deseo, dolor, esperanza, miedo. Nos fundimos en un ímpetu, conscientes de que derribábamos el muro helado que habíamos construido entre los dos. Esa noche no hubo falsedad. Cuando nuestras miradas se cruzaban, veía en sus ojos al verdadero Mino, alguien que desesperadamente buscaba amor, pero que había aprendido a destruir y reprimir todo. Y al mismo tiempo comprendía que yo también había deseado sus caricias desde hacía mucho, aunque me diera miedo admitirlo. Al menos en esa breve eternidad fuimos sinceros el uno con el otro. Cuando todo terminó, yacíamos uno al lado del otro, respirando con dificultad. Yo me acurrucaba contra su pecho, escuchando su corazón. Él acariciaba mi cabello, en silencio. No hacían falta palabras, los sentimientos nos desbordaban. Pero en el fondo presentía que la mañana podía devolvernos a la frialdad de antes. De verdad todo esto se desvanecerá como un sueño, pasó por mi mente. Antes de que el sueño me venciera por completo, escuché su susurro, perdóname. Al despertar en su cama a la mañana siguiente, al principio ni siquiera entendí dónde estaba. Los rayos de sol se filtraban entre las pesadas cortinas, dejando la habitación en una agradable penumbra. Al girarme de lado, sentí a mi lado un cuerpo cálido y masculino, y lo recordé todo. Me estremecí, esto no es un sueño. Mino aún dormía, respiraba con calma. Mis ojos recorrieron su rostro, relajado, sin la dureza habitual. Pensé involuntariamente en lo joven y vulnerable que parecía en esos momentos. Con cuidado, retiré mi mano de debajo de la suya y me incorporé en la cama, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Y ahora qué?, retumbaba en mi cabeza. Habíamos cruzado un límite que hacía añicos todo el acuerdo de un matrimonio ficticio. Toqué mis labios, aún impregnados de su sabor, y sentí como el miedo nacía dentro de mí. ¿Y si él decidía que todo había sido un error? ¿Y si se mostraba más frío que antes? Mientras me debatía en mis pensamientos, Mino abrió los ojos y se incorporó lentamente, apoyándose en la almohada. Durante unos segundos nos miramos en silencio, como si no nos reconociéramos. Finalmente, dijo en voz baja, «Buenos días». «Buenos». Respondí, sintiendo como mi corazón volvía a latir con fuerza. Él pasó una mano por su cabello revuelto y se mostró incómodo, quizá por primera vez sin saber qué decir. Yo tampoco encontraba palabras. Pero el silencio pesaba, así que solté lo primero que me vino a la cabeza, ¿tienes que ir a trabajar? Voy, tengo libre, esbozó una leve sonrisa. Ayer adelanté asuntos para descansar. Ya veo. Otra pausa pesada. Yo ya pensaba que se levantaría, se vestiría y se marcharía,
pero de repente extendió la mano y rozó mi muñeca. So Yeon. No quiero que pienses que esto fue solo un arrebato. Yo. Se interrumpió, claramente buscando las palabras. Quizás esa conversación le resultaba más difícil que cualquier proyecto de negocios. Apreté su mano en respuesta, sin saber tampoco cómo empezar. No sé qué somos ahora, admití, sintiendo que me sonrojaba. Pero para mí no fue una aventura vacía. Yo. Siento que todo dentro de mí está cambiando. Él apretó mi mano y cerró los ojos un instante, como reflexionando. Luego, con voz áspera, dijo, quizás deberíamos darnos una oportunidad. Sin formalidades de contrato, sin mentiras. Al menos intentarlo. Aquellas palabras me apretaron el corazón. Darnos una oportunidad. ¿Significaba intentar estar realmente juntos? Mi parte racional gritaba que era peligroso, había demasiado odio, demasiadas heridas. Pero otra parte, llena de calor y de los recuerdos de la noche, se aferraba a él más fuerte que el miedo. Intentémoslo, susurré. Pero temo que para ti solo sea una manera de olvidar los problemas por un rato. No, negó con la cabeza. Quizás antes pensaba que ninguna mujer podría comprenderme. Pero tú me arrancaste de esa coraza helada. No quiero volver a ella. En sus palabras había dolor, pero también determinación. Y en ese momento entendí que realmente intentaba acercarse a mí. No como a una socia de negocios, sino como a alguien con quien deseaba compartir la vida, aunque diera miedo. Nos quedamos mucho rato abrazados, sin hablar. Y por primera vez sentí que él no se apartaba, que no temía mostrar debilidad. Parecía el inicio de algo real. Pero una voz interior me inquietaba, ¿y qué pasará cuando la realidad se imponga? Porque aún teníamos el contrato, el testamento, los competidores, Bae Gaeul y tantos otros problemas. ¿Querríamos seguir juntos cuando todo se pusiera realmente difícil? Lamentablemente, la respuesta llegó demasiado pronto. Al caer la tarde, después de almorzar juntos y compartir conversaciones relajadas sorprendentemente, era un buen conversador cuando dejaba su máscara, Mino recibió una llamada urgente de la oficina. Alcancé a escuchar fragmentos. ¿Qué significa, pérdidas? ¿Quién vendió las acciones? Se puso pálido, agarró su chaqueta y me dijo, lo siento, debo irme de inmediato. Es grave. Iré contigo, propuse, levantándome con decisión. Quizás pueda serte útil de alguna forma. Él estuvo a punto de negarse, pero al ver la firmeza en mis ojos asintió, está bien, vamos. Pero probablemente todo será muy tenso. En la oficina nos recibió la secretaria, visiblemente alterada. Se supo que alguien del círculo cercano de Mino había vendido de repente un paquete importante de acciones de Cheongae Group, provocando una caída en la bolsa y pánico entre los inversores. Mino estaba furioso, sospechaba de una conspiración corporativa o un pacto con competidores. Yo permanecí a su lado mientras se reunía con los directivos, sintiendo que nuestros cambios personales podían estrellarse contra la dura realidad. Al final de aquella tensa jornada, vi en el pasillo una figura conocida, Bae Gaeul. Apoyada contra la pared, hablaba por teléfono en voz baja. Al verme, colgó de inmediato y se acercó. Lee So Yeon, qué agradable sorpresa, su voz no tenía ni rastro de cordialidad. ¿Has venido a apoyar a tu marido? Sí, asentí, intentando no mostrar hostilidad. Veo que la situación es seria. Muy seria, respondió con una leve sonrisa. Estoy segura de que para mí no esta crisis será una prueba de resistencia. Espero que aprenda la lección. ¿Y usted por qué está aquí? También soy accionista, arqueó una ceja. ¿Acaso no lo mencionó? Tengo mis propios intereses en esta empresa. Fruncí el ceño. Mino nunca había dicho que Gaeul tuviera acciones.
Quizás era una de las que podían influir en la situación. ¿Y si había sido ella quien vendió el paquete para minar la confianza en Mino? Nuestros ojos se cruzaron tensos y sentí un escalofrío. En ese mundo, la gente jugaba con dureza. Mucha suerte, dijo con una sonrisa falsa. Veremos qué pasa después. Se marchó, y yo no pude hacer más que observar cómo la crisis avanzaba mientras Mino se consumía en el trabajo, intentando evitar la catástrofe. Esa noche no tenía sentido volver a casa, nos quedamos en la oficina casi hasta el amanecer. Lo vi desplomarse en el sofá, cerrando los ojos agotado. ¿Crees que podrás descubrir quién vendió ese paquete de acciones? Le pregunté en voz baja, sentándome a su lado. Lo encontraré, escupió. Fue alguien de mis aliados. Y también existe la posibilidad de que Gaeul esté implicada. Tiene suficientes maneras de presionarme. Quizás decidió aprovechar la situación para... No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Gaeul podía obligarlo a venderle parte del negocio o a firmar un acuerdo desventajoso. Una filtración de acciones tan grande no podía pasar inadvertida. Un escalofrío me recorrió, ese era el verdadero rostro de ese mundo, donde el poder, el dinero y la reputación lo significaban todo, y los sentimientos no contaban. Y comprendí lo difícil que sería mantener nuestra relación naciente en medio de aquel torbellino. Estoy contigo, susurré, rozando su hombro. No me apartaré. Él me miró con cansancio, pero en sus ojos brilló un tibio agradecimiento. Vi cómo dentro de él se enfrentaban dos fuerzas, el deseo de encerrarse en su habitual frialdad y la necesidad de aferrarse a mi apoyo. Quise creer que ganaría lo segundo. Pero las sombras de la duda ya se cernían, en los negocios no hay piedad, y tendríamos que luchar para no perdernos el uno al otro. Las semanas siguientes, la situación en la empresa no hizo más que agravarse. Mino peleaba en todos los frentes, intentando sostener el valor de las acciones, asegurar apoyos de socios clave, detectar filtraciones de información. Yo estaba a su lado, ayudando en lo que podía. A veces eran simples palabras de aliento, a veces pequeños encargos con documentos. Nuestra relación ya no recordaba una enemistad, más bien tratábamos de mantenernos unidos frente al mundo exterior. Pero la tensión crecía. Cada día traía nuevos problemas. Si al principio Mino se abría conmigo e incluso me permitía dormir en su habitación, pronto volvió a encerrarse, a alejarse, a perderse en sus pensamientos. Una noche intenté hablar con él, ofrecerle apoyo, pero me cortó. Soyeon, no te metas ahora. Necesito pensar. Recordé cuando yacíamos abrazados, como dos seres felices por encontrarse. Ahora volvía a marcharse a su mundo frío. Y yo no sabía cómo alcanzarlo. Temía que todo lo nuestro se derrumbara bajo la presión de las circunstancias. Porque si no aprendíamos a confiar, ninguna pasión podría salvarnos. La culminación llegó el día en que se supo que Bae Gaeul, en efecto, había sido una de las que vendió acciones, pero lo hizo a través de cuentas ficticias para no despertar sospechas. A cambio, esperaba que Mino le pidiera inversiones en condiciones desventajosas, entregándole en la práctica el control de divisiones clave. Era un chantaje. Mino la citó en la oficina. Yo estaba allí, en la sala de espera. Escuché cómo la discusión subía de tono tras la puerta. Finalmente, Gaeul salió sonriendo, como si hubiera ganado. Felicidades, me dijo al pasar, tu marido tomó la decisión correcta. Pronto sabrás lo que es verlo convertido en un verdadero fracasado en el alma. Me helé. Cuando entré en el despacho, vi a Mino sentado tras el escritorio, con la cabeza entre las manos. Estaba destrozado. ¿Consiguió lo que quería? Pregunté en voz baja. Sí. No levantó la mirada. Si no firmo el acuerdo con ella, mi empresa se hundirá por completo. Firmé. Pero eso significa que tendrá acceso a la gestión. Lo sé, maldita sea.
golpeó el escritorio con el puño, alzando la voz. ¿Crees que quiero esto? Pero no puedo dejar que la empresa muera. Si Gaeol presiona más, será el fin. Y entonces el testamento de mi padre también perderá sentido. No recibiré nada. No importa. Pero detrás de mí hay tantos empleados, tantas familias. No puedo abandonarlo solo por orgullo. Él se veía tan cansado, que el corazón se me encogió. Me acerqué, lo abracé por los hombros. Al principio se quedó inmóvil, luego soltó un suspiro pesado. Perdóname. No debí gritar. Es solo que todo se está yendo al demonio. Mino, pensemos juntos, empecé, pero él se irguió y me miró con dureza. Soyeon, no quiero que sufras. ¿Lo entiendes? Nos hemos acercado, pero en cualquier momento todo puede derrumbarse. Tal vez lo mejor sea que te vayas. Antes de que sea demasiado tarde. Una ola helada de miedo me atravesó. ¿Quiere que me marche ahora? ¿Después de todo lo que hemos vivido? Me aferré a su mano. No. No me iré. ¿Crees que soy tan débil como para huir? Aunque lo pierdas todo, yo seguiré contigo. Tonta, exhaló con una amarga sonrisa, mirándome. No quiero que cargues con mis problemas. Ya recibiste tu dinero para el tratamiento de tu madre. El contrato, en teoría, está cumplido. Márchate si así lo deseas. ¿Y si no lo deseo? Él apartó la mirada, sin saber qué responder. Pero yo entendía, por dentro le aterraba apegarse, temía al dolor y a la traición. Al fin y al cabo, en su mundo nadie actuaba sin interés. Pero yo podía demostrarle lo contrario, aunque arriesgara mi propio corazón. Al final de aquel día volvimos a casa, sumidos en pensamientos sombríos. Sentía que él estaba listo para alejarse con tal de protegerme de su dolor. Pero yo no pensaba rendirme tan fácilmente. Esa noche fui a su despacho, donde estaba sentado revisando contratos. Vete, murmuró sin levantar la vista. No, dije con terquedad, acercándome. No pienso marcharme hasta que entiendas que lo nuestro no es por conveniencia. ¿Recuerdas? Tú mismo propusiste intentar estar más cerca. Entonces, ¿por qué me apartas al primer peligro? Cerró los ojos, en silencio. Yo me arrodillé junto a su sillón, tomé su mano. No se resistió, pero tampoco respondió a mi caricia. Te doy una elección, susurró al fin. O te quedas conmigo, y tendrás que soportar que quizá pierda parte de la empresa y del poder. O te vas, antes de que sea tarde. Mino, yo ya elegí, apreté sus dedos. Tú eres más importante. Si no crees en mis palabras, lo demostraré con hechos. Pero no me abandones ahora. Lo enfrentaremos juntos. Me miró, y en lo profundo de sus ojos oscuros destelló un atisbo de esperanza. Por un instante vi en él a un niño vulnerable que temía ser rechazado. Y, al parecer, decidió creerme. Sus labios temblaron levemente, me tendió la mano y me atrajo hacia sí, abrazándome. Perdóname. Susurró, hundiendo el rostro en mi cabello. Nunca pensé que alguien pudiera apoyarme así. Sin cálculo alguno. Supongo que fue un choque para mí. Ahora lo sabes, respondí, sintiendo lágrimas calientes en mis ojos. Estoy aquí y no me iré. No me obligues a elegir entre ti y una vida segura, ya elegí. Nos quedamos así en silencio, y sentí como si una montaña hubiera caído de mis hombros. Quizás aún quedarán muchas pruebas por delante, pero estaba firmemente convencida, intentaríamos superarlas juntos. Ya no podía separarme de él, mis sentimientos habían echado raíces demasiado profundas. Y si aún nos quedaba alguna posibilidad de salvarnos de las sombras del pasado y del juego de poder, la aprovecharíamos. Aquella noche,
por primera vez, él se permitió quedarse dormido en el despacho, con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo acariciaba su cabello y pensaba en lo frágil que era toda nuestra felicidad. Pero también en lo fuerte que podría volverse si seguíamos aferrándonos el uno al otro. Aunque nuestro matrimonio hubiese comenzado con un engaño, ya no podía negarlo, habíamos cruzado las fronteras del odio y alcanzado la tierra donde habitan los verdaderos sentimientos. Y tal vez, para comprenderlo, teníamos que atravesar antes el dolor y la desesperación.